Ex Libris, un libro, un autor. Ex Libris, un libro, un autor, es un espacio para conocer a los autores de las diferentes áreas del conocimiento de nuestra alma mater. Acompáñanos a una charla con ellos en la que conectarás con letras de su autoría. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a este episodio en el que tengo el gusto de estar acompañada del doctor José Antonio García Pérez, quien es licenciado en Letras Españolas, tiene grado de maestría en Educación Superior y en mayo obtuvo el doctorado en Educación. Todos estos grados por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es autor de los libros Haiku, Bonsai de Poesía, publicado en 2008, Textiario, colección de cuentos sobre el tema de los bestiarios, en 2010, ambos de la colección Flor de Arena, publicados por la Universidad Autónoma de Chihuahua, y de Los Colores del Recuerdo en 2012. A continuación, el profesor nos platicará sobre el reciente lanzamiento de su libro Zombies Letrantes, y me gustaría empezar con una pregunta. ¿Por qué combinar esta temática con la literatura? Bien, gracias por la invitación. En realidad, el tema de los zombies siempre ha estado también muy relacionado con la literatura, pero en este caso, de manera muy especial, antes del libro, yo participé redactando una columna a invitación de un egresado que tenía su periódico digital, y mi columna se llamaba Zombies Letrantes, y precisamente con la idea de cada escritor que yo he leído, que ya murió, cuando yo lo leo, vuelve a la vida. Entonces, de esa manera, para mí, era como tener zombies letrantes. Y es así como surgió ya después lo que hoy está como libro. Pero primero fue una columna, en donde yo daba una semblanza del autor, su trayectoria, su importancia dentro de la literatura. Y también después ya terminaba con una pequeña narración, en donde lo convertía en un zombie. ¿En qué se basó para crear el aspecto de cada zombie? Pues fíjate que aquí lo interesante es que precisamente al conocer al escritor tuve que ahondar un poco en su biografía. Muchos de ellos ya los conocía desde estudiante al haber leído su obra, pero también me imaginé, bueno, ¿cómo serían ellos si se convirtieran en zombies? Entonces aquí entra mucho el carácter, la forma de ser, la cultura, la idiosincrasia de cada uno de los escritores, porque son personajes y son escritores de todas las épocas. Me gustaría platicar y que nos hablara más acerca de cada apartado que tiene el libro, que nos platicara de sus 3 favoritos. Podría ser uno de cada sección dentro de la clasificación que maneja el libro, lo de literatura universal, latinoamericana y regional. Bueno, mira, precisamente cuando yo empecé a colaborar con esa columna, era así indistinto, era muy variado. Pero ya cuando pensé en que se pudiera presentar como un libro, lo primero que tuve que reflexionar fue acerca de cómo lo iba a organizar, ya que son muchos autores de diferentes épocas y todo eso. Entonces dije, bueno, voy a empezar primero con los autores de la literatura universal. Y dentro de la literatura universal, pues claro que el que mueve mucho y que maneja mucho la mitología, pues es Homero, que es uno de mis favoritos. Y luego ya después, hablando de otros escritores, ya también, por ejemplo, que han estado muy presentes en la literatura universal, hablando de los latinoamericanos como Jorge Luis Borges, como Julio Cortázar, y claro, también muy ya dentro de la literatura mexicana, Juan Rulfo. Dentro de los escritores de la literatura local, recuerdo yo muy bien que disfruté mucho las lecturas de nuestro querido José, se me fue el nombre. Bueno, él fue rector y también fue filósofo, y precisamente tengo un cuento que estoy basándome en su vida de él. También Rogelio Treviño, dentro de la literatura local, también Jesús Gamboa también. Qué padre, sí. Recuerdo que cuando lo estaba leyendo me llamó mucho la atención el de Zombie y Cronopio, porque juega como que con la mente del zombie, que le dice, dime que no estoy muy hermosa, y luego usted es el zombie más hermoso. Sí. Y se me hace muy padre ese. Mira, para eso me basé mucho precisamente en la literatura y los personajes de Julio Cortázar, y donde él tiene una obra que se llama De Cronopios y de Famas, que son personajes aparentemente muy contradictorios, en donde los cronopios son aquellos que se creen mucho, los famas son así gente común y corriente. Y entonces se me ocurrió hacer un diálogo precisamente entre lo que sería un cronopio y un zombie. Entonces para ello precisamente
tomé algunos giros de la forma de hablar de los argentinos. Fue como surgió esa idea. Sí, y también, bueno, me di cuenta que toda la redacción, pues, es más bien con la originalidad, pues, de los autores, ¿no? O sea, de la forma que ellos escribían y todo eso. Se me hizo muy padre. También identifiqué el del apartado 100 años de cólera, ¿sí, verdad? Que está basado en el libro 100 años de soledad, de la cual su autor es Gabriel García Márquez. Así es. Mira, ahí lo interesante es que yo quise jugar precisamente en toda la narración. Se hace mención de las diferentes obras precisamente de García Márquez. Entonces, eso tuvo un grado de dificultad porque tuve que ir eslabonando, concatenando, para que tuviera sentido estar hablando de las diferentes obras de este autor, pero también ya convertido en un zombie. Uh-huh. Sí, no, cada vez que lo leía, yo así de cada apartado me iba imaginando así al zombie y luego lo que iba leyendo, o sea, estaba muy padre. Es algo que no me había dado como que la oportunidad de leer un libro así. Entonces, ahora que lo leí, me llamó mucho, mucho la atención. Me gustaría saber, profesor, ¿quién fue el autor que lo inspiró para la realización de este libro? Pues mira, más que un autor, en realidad yo siempre me he sentido atraído por la figura o por el personaje del zombie. Entonces, obviamente estuve muy pendiente de la serie Walking Dead, pero también de otras películas y de otras series, también de las narrativas, de novelas. Me llama mucho la atención y a eso, para responder a tu pregunta, me tocó leer en un tiempo Orgullo y Prejuicio y Zombies, ¿sí? En donde el autor comenta que él estuvo en un verano, estuvo estudiando la obra de Jane Austen y de pronto se le ocurrió hacer una versión de zombies. O sea, es el mundo de la autora, pero aparecen los zombies. Entonces, a mí me llamó, esa fue la idea que precisamente a mí me inspiró para hacer lo mismo, pero ahora acá con cada escritor. Con escritores, sí, muy original, pues. ¿Qué lo motivó a involucrarse con el mundo de las letras, a sacar un libro, Bueno, mira, desde que estaba en secundaria, a mí me gustaba mucho la materia de lengua y literatura española, y la maestra, al ver que a mí me gustaba mucho, por ejemplo, hacer una especie de copia de los cuentos, es decir, yo les daba mi propia interpretación, un estilo diferente, y la maestra, cuando vio que hacía eso, estando en secundaria, me dijo, ¿sabes qué? Pues deberías de buscar algo donde desarrollaras ese talento, porque luego también escribí un cuento, ese sí fue de mi invención, y a ella le gustó, y me recomendó que leyera más, que utilizara más palabras, es decir, como que ella fue justamente la que me dio la idea, y ya después, años después que entré aquí a la universidad, precisamente busqué la carrera de letras españolas. Eso está muy padre, que desde chiquito sientas como el apoyo que la otra gente ve, que tienes potencial y te anime a hacer cosas nuevas y a crear. Está muy padre. Queríamos saber a qué tipo de lectores va dirigido, ya que pues ahorita a muchos niños, muchos adolescentes les llama mucho la atención el tema de los zombies. Entonces, ¿lo podríamos considerar como un libro juvenil o fue pensado para que fuera dirigido a un público en específico? Pues fíjate que sí, esto último. Es decir, yo pensé que estaría dirigido precisamente a los que conocen las claves, las señales, los guiños literarios, para que identifiquen a qué autores, a qué obras me estoy haciendo referencia. Pero el tratamiento, si te fijas en la narrativa, la prosa, el lenguaje es bastante sencillo. O sea, yo no quise complicar la lectura, por eso lo manejo de una manera que también incluso los niños o los jóvenes, los adolescentes, lo puedan entender y leer. Te quiero comentar que yo tengo un sobrino y él tiene un niño de 8 años y justamente su hijo le pidió que le comprara mi libro y me lo pidió.
Y le dije, claro, con mucho gusto, pues se lo dediqué y todo. Y el niño, que ya pues, obviamente ya sabe leer, le gustó mucho. Entonces, yo pienso que también está apto para los niños. Para Sí. todas las edades. Muy Sí. bien, profesor. Pues yo creo que con esto concluimos este episodio. Un gusto tenerlo aquí. No sé si quiera agregar algo más. Sí, claro. Me gustaría leer uno de mis textos. Voy a leerles 100 años de cólera. El zombi, ya sin un pulmón, sin ganglios y sin hígado, y parecido a un señor muy viejo sin alas, ya sin la bendita manía de contar, recordó de manera nebulosa el monólogo de Isabel viendo llover en Macondo, de la época en que era feliz e indocumentado. Un día después del sábado y el relato de un náufrago, el olor de la guayaba no disminuía el hedor a putrefacción que le salía sin querer a este zombi, que nunca fue ni sería como el ahogado más hermoso del mundo, y cuyo caminar titubeante hacía crujir la hojarasca en aquel otoño del patriarca. No solo eran los breves cadáveres secos que caían de los brazos enclenques de los árboles, también se veían por el suelo páginas de periódico de la crónica de una muerte anunciada. En esa mala hora y por ese mal camino deambulaba no como algo vivo, sino como algo que gruñía, como atosigado por los recuerdos, y a no dudarlo, por el amor y otros demonios. En su caminar balbuceante se desplazaba libre, como aquel general en su laberinto, que una vez comentara que el coronel no tiene quien le escriba, lo que le trajo la memoria de sus putas tristes después de los funerales de la mamá grande en los tiempos del cólera. Casi al llegar a la avenida principal de Cartagena, se topó con una horda de 12 zombis despistados, olisqueando el aire, cada uno siguiendo al otro extraviados como 12 cuentos peregrinos, no tan asombrosos como la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. Su desvarío llegó a su fin cuando escuchó las palabras «ojos de perro azul». Fijó su mirada en un día brillante en que la luz es como el agua que fluye en la mujer alegre, que se acerca al que por fin reaccionaba a su clave, solo para entregarle ansiosa su ajado cuello al voraz zombi de auténtico apetito, como solo se da en el realismo mágico. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo. Les recordamos que pueden encontrar este libro en la librería de la Watch, ubicada en el Centro Cultural Los Laureles, anteriormente Sidech, frente a la estatua de Pancho Villa. Estás escuchando Ex Libris, un libro, un autor. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos les haya gustado. Les recordamos seguirnos en las redes sociales de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural y estar pendientes. Los esperamos en el próximo episodio. Ex Libris es una producción de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Chihuahua.